noches a todos. Quiero darle continuidad a lo que tú acabas de pedir, que nos unamos todos. Como muy bien dice el título, hoy vamos a estar discutiendo sobre la Eucaristía, que es nuestra fuente de vida. Y para eso yo quiero añadir una oración adicional que les voy a recomendar, que la pueden buscar en internet, la pueden buscar en cualquiera de los foros católicos. Es una oración de sellamiento espiritual. Y es bien importante que en estos tiempos nosotros contemos con todas las herramientas posibles para que podamos batallar espiritualmente. Como ustedes saben, ya la mano del maligno, como yo acostumbro decirle, no me gusta decir el nombre, está reflejándose básicamente en todos los ámbitos de la vida, en todos sitios. Así que para que esta conferencia fluya y que nosotros tengamos todas nuestras bendiciones, vamos a continuar con esta oración que se llama estamos sellándonos con la preciosa sangre de Cristo nuestro Señor, que de hecho es parte de la conferencia que vamos a estar compartiendo esta noche, porque Cristo se hizo presente tanto como en cuerpo y en sangre. Así que sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestra persona, nuestra familia, todo participante y todos nuestros familiares, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, nuestro linaje, difuntos. Sello con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestra razón, nuestro corazón, sentimientos, nuestros sentidos, nuestro cuerpo físico, emocional, espiritual, biológico y orgánico. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro pasado, presente, futuro. Quiero estar bajo tu voluntad y jurisdicción, Señor Jesús. Sello con sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro consciente, inconsciente, subconsciente. Sello con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestros viajes, proyectos, sueños, ilusiones, inclusive nuestras enfermedades, negocios, trabajo, todo lo que realizamos, todo lo que ejecutamos y todo lo que tiene que ver con ellos y con nosotros. Sello con la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro amor, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra economía, propiedades, todas las bendiciones que vienen en camino, las que están por estar desatadas y las que han sido retenidas, para que San Miguel Arcángel rompa con su espada poderosa todo bloqueo, barrera o atadura que esté reteniendo estas bendiciones y que así lleguen a nosotros. Señor Dios Padre Celestial, esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Saludamos a la Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y para todos los que estamos bautizados y confirmados, utilicemos esa frase tan famosa del Arcángel Miguel, quien dijo: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Pues en esta noche comenzamos con el tema de la Eucaristía. Para los que no sabían, a través del tiempo se han manifestado milagros eucarísticos. Aquí tenemos uno. A partir del siglo VIII, la Iglesia ha ido estudiando científicamente todos estos milagros eucarísticos y se ha demostrado que en efecto en la Eucaristía está la carne presente y la sangre presente de un ser humano. Eso bajo estudios por muchísimos años se ha demostrado. Y quiero comenzar esta charla con una canción que básicamente resume lo que vamos a discutir. Así que mientras vemos esta imagen, nos concentramos en ella y vamos analizando. Escuchemos la siguiente canción. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho
tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, gracias. Pues como bien dice la canción, definitivamente es un milagro de amor. Dios, el Creador, envía a su Hijo y lo entrega para que nosotros lo tengamos presente. Y justamente el tema de Eucaristía se propuso hace algún tiempo y nosotros estuvimos compartiendo, dialogando, estuvimos debatiendo el tema. A mí me preocupaba mucho ciertas cosas que estaba viendo o que vengo observando hace ya bastantes años y que se ha agudizado por la situación actual de la emergencia de salud que tenemos. De manera que lo que voy a presentar hoy lo voy a estar limitando específicamente al canon de la iglesia, a los diferentes herramientas que tenemos, la palabra, tenemos definitivamente el catecismo, y en base a eso es que nosotros vamos a estar discutiendo nuestra conferencia. Primero, el análisis, como le dije, va a estar limitado a esos detalles, porque si no, estaremos abriéndolo a muchas cosas, muchos detalles, tenemos poco tiempo, realmente el tema de la Eucaristía es sumamente amplio, requeriría de mucho tiempo para la discusión y queremos centrarnos en algunos detalles. Para eso, pues, yo quiero hacer unas aclaraciones y ser bien claro en el objetivo en esta noche. Número uno, lo que estamos buscando con esta reflexión, con esta discusión esta noche, es que cada uno de nosotros pueda hacer una introspección, o sea, que cada uno analice profundamente, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo que la Eucaristía es de acuerdo a mi humilde opinión, es el sacramento de los sacramentos. Todos los sacramentos son importantísimos en la iglesia, pero la Eucaristía tiene un lugar bien especial y un poquito más adelante vamos a ver por qué. Son palabras directas y específicas de Jesucristo. Nos dejó la Eucaristía como un acompañante y que da vida al cristiano. Así que lo que estoy buscando con el tema de hoy es que nos centremos en esa introspección, en ese análisis. De ninguna manera vamos a criticar ni vamos a estar diciendo que una persona o un católico o un cristiano pueda tener algún tipo o nivel de fe individual superior, mediano o mayor a otro. No es el propósito. Lo que queremos demostrar con el tema y con los puntos que vamos a traer es que la iglesia provee unos mecanismos, nos da unas enseñanzas, hay una liturgia, hay un orden para todo. Y nosotros tenemos el deber de instruirnos, conocer, para poder participar activamente y de manera correcta, así evitando unos errores que, como dije al principio, son los que estoy viendo y que muchas otras personas han visto y que están levantando la voz y que les preocupa mucho cómo la Eucaristía se está llevando a cabo. De manera que estos objetivos son muy claros. Número uno es que hagamos una introspección, analicemos. Segundo,
no vamos a establecer un rito específico, o sea, si lo recibo en la boca, lo recibo en la mano. Eso voy a discutirlo brevemente y, digamos, superficialmente, porque la iglesia permite ambos ritos, ¿verdad? Recibirlo en la boca o recibirlo en la mano. Y fíjense que estoy diciendo recibirlo, no tomarlo. Posteriormente voy a estar explicando eso. Todo esto ha sido guiado y todo esto yo lo busqué y lo analicé por medio de los padres de la iglesia, santos, el catecismo, la palabra, la doctrina, el evangelio. O sea que llevo algún tiempo haciendo el análisis para poder presentarlo de la manera más sencilla y evidenciando, como por ejemplo le estoy mencionando aquí, utilicé mucho el catecismo, le estoy poniendo los numerales por si alguien posteriormente a la conferencia quiere ir. Usted fácilmente va a Google ahora mismo, entra el Catecismo de la Iglesia Católica, busca el numeral que hable específicamente sobre la Eucaristía, y ahí usted se puede orientar con más profundidad, porque ciertamente de lo que yo voy a hablar esta noche van a surgir preguntas y dudas, pero como no tenemos el tiempo, lo que queremos es levantar ese nivel de deseo de búsqueda y de crecimiento espiritual. ¿Okay? Y por último, lo otro que estoy intentando conseguir y que hemos discutido en el grupo es que cuando vayamos a la misa, cuando estemos celebrando, ¿okay? Pero no estamos tomando misa, no celebramos, participamos activamente, lo hagamos de una manera en que realmente estemos dándole la gloria a Dios, al Creador, al que nos da la vida, al que nos da todo. Y tenemos que hacerlo con esperanza y tenemos que hacerlo con caridad. Esperanza porque conocemos las promesas que están en la Biblia. Y con caridad, porque cuando tú hablas de caridad, tú sabes que hay alguien que ha hecho algo por ti, que lo ha hecho con mucho sacrificio, de manera que cuando nosotros participamos de la misa, tenemos que hacerlo bajo esos aspectos. Como decía Santa Catalina de Siena, el amor más fuerte y más puro no es el que sube desde la impresión, sino el que desciende desde la admiración. ¿Qué quiso decir ella con eso? Por lo general nosotros los seres humanos que somos todo, ¿verdad? Sentido, vista, tacto, olfato, etcétera. Cuando vemos algo bello, una flor o algo que nos llama la atención, en caso de una fémina, un caballero, una fémina, etcétera, nos impresiona la belleza. ¿Por qué? Porque viene de lo exterior. Pero la Eucaristía la vamos a estar analizando desde nuestro corazón, no tanto desde el sentido, sino desde lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y esa admiración va entonces desde adentro hacia afuera. De manera que una vez establecidas estas dos aclaraciones y los objetivos que vamos a estar discutiendo, voy a utilizar la frase que San Agustín decía mucho cuando habían discusiones y debates bien duros entre los padres de la iglesia en aquellos primeros tiempos de la iglesia primitiva. Y San Agustín decía que en lo esencial debemos tener unidad y en lo dudoso libertad. En este caso, como estamos hablando de diferentes ritos y están permitidos por la iglesia, eso lo vamos a dejar al juicio de cada persona. Cada uno de ustedes va a evaluar, buscará, se informará y tomará su decisión cómo quiere alabar y recibir a Cristo sacramentado. Eso no hay forma de establecer nada. Cada uno de ustedes lo hace como quiera y el Espíritu le informa. Así que, repitiendo, ese objetivo principal va dirigido a que nosotros podamos adorar a Cristo sacramentado en fe y en esperanza, basándonos en la tradición. La tradición, en un principio, no existía, recuerden, muy poca gente leía y escribía, por tanto, todas las enseñanzas se transmitían por medio de la tradición, lo que enseñaban padre a hijo y así sucesivamente. El magisterio es lo que la iglesia nos muestra, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y la liturgia es todo lo que está escrito, así que nuestros objetivos sobre la Eucaristía están basados en esos tres pilares. El otro objetivo muy importante es alertar a cada católico que debemos experimentar la experiencia de la Eucaristía desde la fe. ¿Por qué desde la fe? Porque cuando nosotros le explicamos a una persona que no es creyente, que no es cristiano y que no es católico, que Cristo Jesús está verdaderamente en carne y sangre en la Eucaristía, eso es un tema complicado para muchas personas entenderlo, de manera que no hay otra forma de verlo que desde la fe. Y más adelante en una de
lecturas que vamos a compartir, vamos a ver cómo Cristo mismo dijo, con palabras textuales, lo que es la Eucaristía. Por eso, estos objetivos tienen que estar claros desde este momento. Y Jesucristo, en una de sus tantas locuciones, era en Juan 6:35, él mencionó: yo soy el pan de vida, el que viene a mí ya no tendrá más hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Y fíjense que aquí hay dos palabras importantes, o debo decir dos verbos bien importantes. El que viene, ¿okay? Eso es una acción. Tú tienes que ir hacia Él, hacia Jesucristo. Él está ahí, está disponible. Y el otro es el que cree. ¿Okay? Si tú no crees, no hay forma. Podemos tener todos los milagros disponibles. De hecho, la misma palabra, y a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vimos como Jesucristo y otros profetas lograron hacer milagros, y aún así la gente no creía. Así que no se trata de milagros, se trata de nuestra acción espiritual, de nuestro movimiento hacia Jesucristo y obviamente de nuestra creencia y nuestra fe. A mí siempre me ha llamado la atención muchas de las palabras que Jesucristo decía, y San Juan Pablo II mencionó durante toda su vida, y para mí uno de los grandes papas de la historia, obviamente solamente he conocido 5, era por mi edad. Otras personas que sean un poquito mayor que yo podrán decir, bueno, hay otros papas que también han sido excelentísimos, pero Juan Pablo II para mí fue bien importante. Él siempre decía que la Eucaristía era la fuerza y el consuelo y el apoyo del cristiano. Y decía que la iglesia sin la Eucaristía, o sea, sin Cristo presente, no podía existir. Y muchas veces él mencionaba en su discurso la importancia que había en la Eucaristía y cómo el cristiano debía participar activamente para poder celebrarlo verdaderamente, y cuando entrara al templo lo hiciera con esa dignidad, con esa deferencia, sabiendo que quien estaba ahí era Cristo Jesús. Y él decía: la mirada de la iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Y de aquí yo me muevo entonces a unas grandes frases de el yo soy, los 7 yo soy de Jesús. Si recordamos un poquito el Antiguo Testamento, cuando Moisés es llamado por Dios y sube para hablar con Dios y tienen su conversación, Moisés le pregunta: pero ¿y qué le voy a decir a mi pueblo? ¿Quién tú eres? O sea, ¿cómo tú te llamas? ¿Qué respondió Dios? Le vas a decir: yo soy el que soy. Y justamente esas mismas palabras eran las que Jesús repetía, porque obviamente Jesús, Hijo de Dios, viene del Padre. Y miren qué interesante, los 7 yo soy de Jesús. Y en base a eso es que vamos a estar discutiendo y respaldando la validez, la realidad de la Eucaristía, Jesucristo vivo en carne y sangre. Por ejemplo, en Juan 15:1-5, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. En aquellos tiempos, la vid, cuando se hablaba de la vid, se está hablando de que el tallito, lo que ustedes ven en el centro, era lo importante de la planta. De ahí, del tallo, pues lógicamente salen las ramitas, hojas, etc. Y una rama que se rompía o se separaba del centro, ¿qué pasa? Pues muere. Jesucristo decía: el que se separa de mí no va a tener vida. Por eso él dijo: yo soy la vid verdadera. O sea que debemos estar siempre pegados y al centro con Jesucristo. El otro yo soy de Jesús fue: yo soy el pan de vida. Para nosotros hoy en día el pan no significa mucho, ¿verdad? El pan es un alimento simple, pero en los tiempos antiguos el pan era un manjar, era importantísimo para la subsistencia del pueblo israelita y los demás pueblos. Tanto era así que lo que se cultivaba era el trigo para poder amasar pan. Y cuando vemos las escrituras, cuando se invitaba a una cena, siempre se hablaba del pan. Se hablaba también del cordero y otro tipo de alimentos, pero el pan era un alimento básico, de manera que Jesucristo nos está diciendo: yo soy como el pan, yo soy esencial. O sea, sin este pan de vida no es posible que el católico, el cristiano, el creyente pueda tener vida. El otro yo soy fue: yo soy la luz del mundo. En tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, la luz era bien importante, porque obviamente todo se podía hacer una vez salía la luz, y había este concepto bien claro entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal. Recuerden que todo se transmitía por tradición, de manera que cuando tú hablabas de la luz, estabas hablando de un concepto bien claro y específico para demostrarle a alguien
de que tú estabas hablando de dos cosas completamente diferentes. El otro yo soy de Jesús fue yo soy la puerta. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué importancia puede tener una puerta? Bueno, en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, las grandes ciudades estaban rodeadas, estaban amuralladas, y para tú entrar tenías que pasar por varias puertas. De manera que Jesús utiliza este simbolismo de la puerta para explicarle a todos sus discípulos y explicarnos a nosotros que si tú no pasas por su puerta, es la puerta que lleva al cielo y a la salvación. El otro yo soy el buen pastor. Y uno dice, bueno, pero un pastor, eso es un trabajo simple, ¿qué importancia puede tener? Bueno, recordemos, en el Antiguo Testamento, el pastor era bien importante porque el caudal que podía tener un pueblo o una persona se medía en base a la cantidad de animales, de sirvientes y otras cosas que podía poseer. De manera que la imagen del cordero era bien reconocida, era importante y era valiosa. Así que él mismo se está llamando el pastor de todos los corderos que somos nosotros. El otro yo soy la resurrección y la vida. Recuerden que estamos hablando que Cristo vino al pueblo israelita, a los judíos, y para ellos estaban en espera de ese Mesías. Por lo tanto, ellos sabían y conocían por tradición que en algún momento iba a llegar su rey, su salvador. Y por eso Jesucristo les dijo claramente, yo soy esa resurrección y esa vida que ustedes están esperando. Y por último, yo soy el camino, la verdad y la vida. Volvemos de nuevo. Tal vez en tiempo presente esa frase no signifique mucho, pero en aquellos tiempos, yo decir soy el camino era bien importante porque teníamos las aldeas y teníamos la gran ciudad. Y había un camino, porque era un camino pedregoso, no es como ahora tenemos tantas autopistas y tantas facilidades, era un camino para yo llegar al centro de la ciudad. Por lo tanto, decir yo soy el camino, Jesucristo nos está indicando a nosotros, yo soy por donde tú tienes que pasar para llegar y obtener tu salvación. Yo soy la verdad. Posiblemente en estos tiempos, decir la verdad, uno dice, bueno, ¿de qué verdad estamos hablando? Porque últimamente lo que yo escucho en las redes es que existen tres verdades. Está tu verdad, está mi verdad y está la verdad. Pero no, en aquel tiempo la gente entendía por los valores, los principios, la moral y todas las reglas que había en el pueblo judío, que cuando tú decías esta es la verdad, la persona estaba siendo genuina, estaba siendo íntegra con lo que estaba explicando. Y por último, la vida. Yo soy la vida. Sin Jesucristo no hay vida, y eso lo vamos a estar viendo en la próxima lectura. Para mí esta es una de las lecturas más fascinantes que hay. Hay muchísimas que hablan sobre la Eucaristía, pero para mí esta es crucial. Si ustedes gustan la pueden marcar. Es Juan 6, 26 al 41. Yo lo voy a estar leyendo desde el 22 para que lo podamos entender en contexto. Esta lectura la vamos a estar analizando desde tres preguntas. La primera, ¿por qué la gente buscaba a Jesús? Segundo, ¿por qué Jesús hablaba tan fuerte? Jesús no era políticamente correcto como ahora, como se está empujando todo este asunto de que yo no puedo decir la verdad porque ofendo, o todo el mundo se ofende, o todo el mundo, mire, la verdad es la verdad y hay que decirla aunque duela, que tenemos que ser, obviamente, tenemos que tener caridad en la forma en que decimos las cosas, claro que sí, pero la verdad hay que decirla. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús le explicaba a su pueblo la relación que había entre él y Moisés y la diferencia entre Moisés? Así que vamos a comenzar desde el versículo 22 que dice San Juan 6:22. La gente busca a Jesús y quiero recordarles lo siguiente. Por el pasado mes y medio, me parece que hemos estado escuchando en todas las misas cómo Dios saca al pueblo israelita de la esclavitud de los egipcios. Y nos van explicando a través de todas las misas cómo ocurrió eso, cómo Dios suscitó todo el movimiento, cómo salvó el pueblo, lo llevó por el desierto, los alimentó, y con todo y eso, el pueblo se quejaba. Y Moisés tenía que estar hablando directamente con Dios, diciendo, oye, pero no sé qué le pasa a este pueblo. O sea, lo sacamos saca de la esclavitud, le estás dando comida, estás haciendo todo por él y todavía se siguen quejando. Así que en ese contexto es que Jesús está hablando. Así que vamos a leerlo. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que había allí y que Jesús no iba con ellos.
Mientras tanto, otras barcas llegaron a la ciudad de Tiberias, a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Miren la importancia, ya que está mencionando después que habían comido el pan. Está hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm a buscarlo. Jesús, el pan de vida. Escúchenlo bien claro, Jesús, el pan de vida. Así como Juan describe en los siguientes versículos. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, se está hablando del pueblo que estaba siguiendo a Jesús: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Fíjense cómo aquí Jesucristo no dijo yo creo, no vino con medias verdades, no se puso tibio. Él fue tajante y fue directo y les dijo: ustedes están aquí, me están siguiendo simplemente porque se llenaron la barriga, porque tenían una necesidad, porque tenían cierta conveniencia. Y eso puede sonar duro, pero era la verdad. Y en aquellos tiempos era la forma de comunicarse y de hablar. ¿Okay? No trabajen, dijo Jesús, no trabajen por la comida que se acaba. Escuchen bien, por lo que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Ya aquí Cristo está comenzando a explicar, Jesús está comenzando a explicar la diferencia entre el pan físico y el pan espiritual. Esta es la comida que les dará, el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Ya Jesucristo está diciéndoles claramente al pueblo que lo seguía: yo estoy siendo enviado por Dios. Y fíjense, aquí hay una palabra importante que dice Dios, o sea, el Padre ha puesto su sello en él. Cuando usted pone un sello sobre algo, usted está certificando algo. Cuando usted pone un sello sobre algo, usted está dándole validez a un producto. Cuando usted pone un sello, usted está diciendo que este artículo me pertenece. Jesús claramente le está explicando al pueblo a través de esa imagen del sello. Acuérdense que antes los comunicados importantes se sellaban con una cera y se ponía el sello, por ejemplo, ellos que estaban bajo la mano de los romanos, se utilizaban mucho los sellos. Así que esa imagen el pueblo la podía ver claramente. Así que Jesús le está diciendo: yo vengo del Padre y él puso el sello en mí. O sea que él está dando fe de que él es el que tenía que venir. La gente pregunta: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús le contestó: lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado. O sea, que crean en mí, en Jesús. Él fue claro y directo. Olvídense de las obras. Claro, hay que hacer las obras, tenemos que trabajar, tenemos una acción. Pero importante, Jesús se lo dijo claramente: tienen que creer en mí. Le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios le dio a comer pan del cielo. Fíjense qué curioso que en este versículo 30, la semana anterior, Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y ellos le están preguntando que le dé otra señal. O sea, que aún ni viendo el milagro, ellos estando allí, pudieron creer. O sea, seguían pidiendo más señales para poder creer en Jesús. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien le dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien le da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Claramente Jesús se está refiriendo a él mismo: yo soy el pan bajado del cielo. El pan que Moisés recibió fue un pan material. Yo soy el que tenía que venir, es lo que Jesús está asegurando aquí en esta parte de la Escritura. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy, escuchen bien esto es bien importante. Esta es una de las lecturas que desde muy joven me impactaron y que de hecho es parte de mi testimonio. Cuando yo leí estas palabras, dice: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed.
regresamos nuevamente y explicamos, yo soy el pan de vida. Ya explicamos la importancia del pan, explicamos lo importante y lo que significaba la vida para el pueblo israelita, para los judíos. Y volvemos de nuevo, nos pide acción. ¿Cuál es la acción? El que viene a mí. El que viene a mí no tendrá hambre. ¿Hambre de qué? Hambre del Espíritu, que es lo que estamos buscando, es nuestra salvación eterna. El que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Por qué? Porque vamos a estar saciados espiritualmente de todas las cosas que nos aquejan. Que no se refería a la sed física, obviamente vamos a tener sed, se refería a esa sed espiritual, porque tenemos que recordar que el pueblo judío estaba sometido a una cantidad de leyes que eran básicamente insoportables. El pueblo judío salió del yugo de los egipcios para luego caer, pasar por muchísimas guerras, por muchísimas calamidades y terminar después bajo el yugo romano. Así que esa sed fue saciada a través de Jesucristo. Todos los que vienen a mí no los echaré fuera, porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Claramente Jesús, Hijo de Dios, está diciéndole a qué vino y por qué vino. Y la voluntad del Padre que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día. Tenemos que recordarles algo aquí, queridos amigos. Aquí el pueblo judío era el pueblo escogido. Una vez esa antigua alianza que Dios hizo con Moisés, el pueblo israelita judío era el que se iba a salvar. Una vez viene la nueva alianza con Jesucristo, todo el que no era judío, pero que creyera en Jesucristo, podía salvarse. Por eso había la diferencia entre los judíos y los paganos. Pagano era todo aquel que no pertenecía a los judíos. Por lo tanto, la salvación era para los judíos. Por eso vemos ciertas lecturas donde Jesús de manera fuerte habla, y les quiero recordar aquí, y quiero hacer entrelazar estas dos lecturas. Cuando aquella mujer que pertenecía a otra tribu, no era judía, iba gritando detrás de Jesús que la ayudara porque su hija estaba endemoniada. Y entonces los apóstoles le dicen, mira, atiéndela porque la verdad que está gritando mucho, está fastidiando, era como decimos en Puerto Rico. Y recordemos, había una diferencia grande. Cuando los hombres iban caminando en esos tiempos, trataban de mantenerse separados de las mujeres. No estamos hablando de machismo, era una cuestión cultural. Que te traían esta imagen para que podamos comprender por qué Jesús hizo lo que hizo y dijo lo que dijo. De manera que la mujer se acerca y grita pidiendo misericordia de Jesucristo, y Jesucristo la atiende y le dice ¿qué puedo hacer por ti? Y entonces la mujer le dice que su hija estaba endemoniada y que necesitaba ayuda. Y Jesús le responde con unas palabras bien fuertes. Le dice, no está bien que le echemos las perlas a los cerdos. Y uno dice, wow, esas palabras están bien duras. O sea, está como que menospreciando a otra cultura o a otras personas. No, Jesucristo lo que quiso hacerle ver y entender a su propia gente era que el regalo que él tenía de vida y de resurrección, ellos mismos, su propio pueblo, lo estaba rechazando. O sea, que el mensaje no fue para la mujer, el mensaje realmente era para el mismo pueblo. ¿Y qué pasó? Jesús le concede el milagro y la mujer recibe la sanación de su hija. Así que continúo con la lectura. Sigo en el versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miren al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Por eso fue que yo entrelacé esta lectura. Con esta lectura podemos entrelazar muchas más, donde habla cómo Jesús está presentando al pueblo y diciéndole quién era. ¿Sí? Continuamos con nuestra próxima presentación. Benedicto XVI fue un gran impulsor, no sé si ustedes conocen, pero fue un gran teólogo. Los escritos de Benedicto XVI son bien importantes, específicamente en el tema de la Eucaristía, así que cuando tengan una oportunidad, yo les exhorto a que puedan buscarlo. Y él mencionaba mucho, él decía que es bien importante que la existencia del cristiano se centre en la Eucaristía, y utilizaba mucho la frase de yo soy el pan vivo bajado del cielo cuando hacía sus homilías. Es importante que recordemos que nosotros sin la Eucaristía no tenemos esa opción, porque Jesucristo cuando se presenta y
y da esa opción de la Eucaristía cuando la deja en la última cena, lo hace con un propósito específico, y era cumplir la promesa que él había dado de que, y le había dicho a sus apóstoles: yo me voy a ir, pero yo estaré siempre con ustedes. ¿Y de qué manera se quedó Cristo con nosotros? Por medio de la Eucaristía en cuerpo y sangre. San José María Escrivá, un gran sacerdote, habló mucho y escribió muchísimo sobre la transubstanciación. La transubstanciación es cuando el sacerdote, cuando hace la imposición de sus manos sobre esos dones, ese pan y ese vino, se transforman en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Ese poder es otorgado por sucesión apostólica. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando hacemos nuestros rezos, decimos que nuestra iglesia es católica y es apostólica, porque viene desde que Jesucristo le da esa potestad a Pedro y a todos sus discípulos y los envía a evangelizar, de manera que ese poder, y todo poder viene de Dios, y obviamente de Dios a Jesús, de Jesús a Pedro y a todos sus apóstoles, y así todos los apóstoles fueron haciendo una imposición de mano, dando ese poder del Espíritu Santo. Así que José María Escrivá escribió mucho sobre este tema, y él dice, y aquí hay una frase bien importante y se la voy a leer, que es la final, dice: al que más le molesta que hablemos de la transubstanciación, o sea, de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre verdadera de Jesucristo, es al maligno. Por eso nosotros, cuando vamos a celebrar, cuando vamos a celebrar activamente nuestra Eucaristía, tenemos que estar conscientes desde nuestro corazón y de nuestra mente de que quien está ahí presente es el mismo Jesucristo, en cuerpo, alma y divinidad. Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a defender nuestra Eucaristía? Pues mira, es bien sencillo. Lo vamos a hacer por medio de un conocimiento histórico, de un conocimiento general, tanto de las leyes como de los permisos que la Iglesia da, y un conocimiento teológico. Aquí yo no estoy diciendo que nos vamos a convertir ahora en maestros, teólogos, demás. Es que simplemente tomemos, miren, el catecismo lo podemos conseguir, la Biblia la podemos conseguir, todo lo que yo estoy hablando ahora, con la facilidad de yo entrar aquí a este aparatito, que puede ser de bendición o de maldición, dependiendo cómo se use. Usted puede entrar a los diferentes, a Google, etcétera, conseguir el magisterio, conseguir el canon de la Iglesia. Podemos ver qué dicen los santos, los padres de la Iglesia, específicamente sobre la Eucaristía. De manera que esto es un proceso de crecimiento espiritual que va de menos a más. Obviamente, cuando yo tomé mi primer retiro, cuando yo participé, hice mi primera comunión, mi fe era de niño. Y poco a poco he ido creciendo, he ido educándome, buscando, he tenido la ayuda de muchísimas personas, y mi fe ha ido creciendo y sigue aumentando. Y hoy siento que mi deber, y el deber de todos nosotros, es poder compartir esa fe y llevarla a otros por medio de mi conocimiento histórico, del conocimiento de la catequesis y de lo que la Iglesia nos está enseñando específicamente sobre la Eucaristía y la importancia de la Eucaristía en la vida cristiana. ¿Sí? ¿Cómo inciden estos factores de conocimiento histórico, teológico, etcétera, en la vida del cristiano y específicamente en la Eucaristía? Primero tenemos que entender que la autoridad, como yo mencioné ahorita en la lectura, la autoridad viene de Dios. El mundo lo que ha hecho es tratar de imitar lo que Dios ha hecho y replicarlo. Okay. Si la autoridad viene de Dios, pues entonces ahora los pueblos quieren tener cierta autoridad. Por eso se instituyeron los reinados, y habían reyes, y hay gobernantes, y hay alcaldes, etcétera, etcétera. La aplicando para que podamos entender eso. La autoridad realmente viene de Dios, y toda autoridad es de Dios. Eso lo podemos encontrar en el numeral 1899 del Catecismo. Vayan, yo les sugiero que vayan y lo lean, porque explica qué es autoridad, cómo se da la autoridad, qué es una buena autoridad, y al final termina diciendo: toda autoridad viene de Dios. Y el ejemplo que tenemos clásico es el ejemplo donde Jesús, en Mateo 16, 1-26, cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra... Pasari, que me preste el teléfono un ratito en lo que te... Mi iglesia. Ajá, alguien por ahí tiene un micrófono encendido. Dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo utilizó la autoridad otorgada por Dios y la pasa a sus apóstoles. Recordemos que en esta lectura
Jesucristo le estaba preguntando a sus apóstoles, ven acá, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Unos dicen que tú eres un gran profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, y sale Pedro y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres el que tenía que venir. Y Jesucristo reconoce que esa información que Pedro recibe viene del cielo, viene del Espíritu Santo, y de ahí en adelante conocemos las palabras, establece su iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y por ahí continúa la sucesión apostólica que estuve hablando en el tema anterior. El segundo punto de cómo incide el conocimiento de la historia, el catecismo, etcétera, etcétera, es para que nosotros podamos desarrollar una fe sólida y que ese desarrollo sea constante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, simplemente haciendo una participación eucarística real, verdadera, honesta, preparándonos con tiempo, y cuando lleguemos a celebrar y recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, lo hagamos mirando como lo hicieron los santos, como lo hicieron los padres de la iglesia, como lo hicieron todos los demás apóstoles, comprendiendo la vida de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, etc. Recuerden que esto es una cuestión de tiempo. Enseñar doctrina y enseñar temas de espiritualidad son cosas que tenemos que comprender, toman mucho tiempo y va a demandar de nosotros una buena intención, un corazón abierto para que podamos recibirlo. Ustedes ya conocen que la iglesia está pasando por una gran crisis y ahora mismo se están dando inclusive el catecismo, como dice un amigo de nosotros, express. O sea, ahora los muchachos pueden ir y tomar 2 o 3 clases y ya con eso es suficiente para prepararlos y que puedan recibir la Eucaristía, etcétera, pueda ser confirmado, etcétera, etcétera. O sea que estamos viendo que esa crisis y toda la situación mundial ha llevado a que la iglesia haga ciertos ajustes que podemos debatirlo. Bueno, eso es una de las cosas que yo al principio dije que no iba a discutir, porque como eso es algo opinable, pues no queremos abrirlo, porque cada uno de nosotros puede tener su opinión y va a ser válida. Así que lo importante es que nosotros podamos vivir esa Eucaristía de manera fuerte y bien preparada. Como les dije, este tema yo lo había traído y lo estábamos discutiendo inicialmente en el grupo, porque yo notaba que cuando íbamos a la celebración y específicamente cuando llegaba la Eucaristía, se están dando ciertas situaciones que son peligrosas. La forma en que el pueblo, nosotros los cristianos, los católicos, estamos recibiendo a Cristo sacramentado, pues estaba dejando cierto mal sabor, yo puedo decir de mi parte, me estaba dando mucha preocupación, y es lo que yo quiero que ustedes puedan comprender. O sea, tenemos que guardar un gran respeto, tenemos que hacerlo con mucha dignidad, tenemos que hacerlo con el más alto decoro, porque nosotros cuando vamos a recibir el cuerpo de Cristo, estamos recibiendo al que tenía que venir, estamos recibiendo al Hijo de Dios, estamos recibiendo al que da la vida. Y aquí yo pongo un ejemplo bien sencillo. Fíjense que como cuando vamos a una sala de cine, todo el mundo conoce que pues, tiene que seguir una regla. Todo el mundo apaga su celular, la gente hace silencio, y eso son cosas como que se da de cierta manera natural en esos ambientes. Inclusive la gente hasta te puede decir algo, ¿verdad? Si tú estás en un cine y suena tu celular o te pones a hablar, la gente te manda a callar. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, estamos en un velatorio. La gente conoce y ya comprende que hay que tener cierto respeto cuando vamos a dar ese pésame, cuando estamos visitando esa familia. Así que esa misma intención debemos tener a nosotros cuando vamos a misa, específicamente cuando estamos a punto de recibir el cuerpo de Cristo. El catecismo y el credo de la iglesia siempre nos llama la atención sobre los cuidados que debemos tener cuando vamos a recibir el cuerpo de Cristo, específicamente en el numeral 1339 y el 1358. ¿Okay? No se los voy a leer, simplemente se les estoy haciendo la referencia. Ahí habla específicamente qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, y les sugiero que por favor pasen y lean el catecismo, el 1339, el 1358. Y en la lectura de Lucas 22 se habla de la última cena. Ahí podemos ver cómo Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía y lo deja a sus apóstoles
para que lo sigan celebrando. No fue un memorial como algunas personas dicen. No, Jesucristo dijo claramente, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y así mismo Él ordenó que se hiciera, y la iglesia ha protegido desde hace 2021 años ese mismo proceso. Y es lo que nosotros aquí queremos que ustedes puedan comprender, que lo estemos celebrando según la palabra y según Jesucristo nos los dejó. La Eucaristía sin duda es dogma de fe. Un dogma de fe son cosas que no se discuten, no se ponen en duda, porque ya teológicamente está comprobado, está escrito, la tradición y toda la liturgia lo ha comprobado. Yo, con la lectura anterior, ya yo les demostré cómo esa Eucaristía de la boca del propio Jesucristo quedó fundamentado, donde Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el que tenía que venir. Así que la transubstanciación, o sea, cuando el sacerdote impone sus manos sobre el pan y el vino, ahí verdaderamente ocurre ese cambio del pan a la carne de Cristo y de vino a la sangre de Cristo. Si recordamos ese primer milagro que hizo Jesucristo, que fue la conversión del agua en vino, cuando María le dice, mira, se les acabó el vino, sabemos lo que ocurrió. Si Jesucristo pudo convertir el agua en vino, no va a convertir el pan en su propia carne y no va a convertir el vino en su propia sangre. Por supuesto que sí, el dogma de fe, así lo creemos. Esa es la nueva alianza. Ahí fue que Jesucristo dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar, los voy a acompañar hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo es que Cristo nos acompaña? Nos acompaña todos los días. Si tú vas a misa todos los días y comulgas todos los días, ahí está Cristo presente en cuerpo, alma y divinidad. Si lo hacemos semanalmente, pues semanalmente estamos recibiendo a Cristo. Y eso es el eje central de nuestra fe. Cristo está presente y verdadero en el Santísimo Sacramento del altar. Por eso es nuestra preocupación de que cuando vayamos a recibirlo, lo hagamos con la mejor devoción posible. Aquí voy a tocar unos puntos, voy a tratar de ir un poquito rápido. Son algunos detalles que están surgiendo cuando se está dando la Eucaristía. Como mencioné al principio, tenemos que ir en nuestra mente y nuestro corazón sabiendo que cuando Jesucristo dice tomen y coman, tomen y beban, es una forma de expresarlo. Teológicamente, todos los padres de la iglesia y todos los santos explican que más bien se está hablando de que cuando Jesucristo menciona esas palabras, pensemos en la acción, no tanto de que estoy tomando el cuerpo. O sea, yo no lo estoy tomando con mis manos o no lo estoy tomando en mi boca, yo lo estoy recibiendo. ¿Okay? Eso es importante que lo comprendamos, porque hay una gran diferencia entre recibir algo y tomar algo. ¿Okay? Yo puedo tomar cualquier cosa que está sobre la mesa, pero cuando yo recibo algo, yo lo estoy recibiendo de alguien me lo está entregando. Y en este caso estamos hablando de un sacerdote que está consagrado, que se le impuso las manos, que tiene el poder directo desde Cristo, Pedro, hasta el día de hoy. Por lo tanto, ese recibir hace una gran diferencia en su intención. Así que tenemos que ir a la Eucaristía, y si lo hacemos físicamente o si lo estamos haciendo espiritualmente, porque podemos tener alguna situación particular y no todo el mundo está apto para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pues lo vamos a hacer con la intención de recibirlo. De manera que el acto de recibir la Eucaristía tiene dos aspectos. Tiene el aspecto visible y el aspecto visible. El visible obviamente es ir y recibir, repito, recibir la Eucaristía. El invisible es el que lógicamente está dentro de nosotros, es nuestra fe, nuestra devoción y nuestra piedad. Cuando yo digo devoción y hablamos de esta palabra, cuando yo hago algo con devoción, lo hago con una dedicación que todo el mundo dice, wow, esta persona, de verdad que cuando, por ejemplo, si tú eres, aquí tenemos al compañero Benji que hace obras de arte, y yo veo a Benji amasando y preparando y haciendo, y cuánta devoción tiene Benji para hacer esas obras de arte y de la forma que le da y el color. Pues de la misma manera nosotros cuando vamos a la misa y nos estamos preparando para la Eucaristía, esa devoción debe estar ahí, porque sabemos que es Cristo que está presente. Tenemos que hacerlo con piedad. ¿Por qué con piedad? Porque el que se entregó, el que hizo el sacrificio, el que perdió toda su sangre, el que recibió todos los golpes, no fuimos nosotros. Fue Jesucristo el que se entregó por orden de su Padre. Y eso
tenemos que comprender, desde que entramos por la puerta del templo, tenemos que entender que sobre esa mesa del altar, que es mesa, y es mesa de sacrificio, y es mesa de una cena, ahí está el Cordero que tenía que venir para darnos la vida eterna. Si nosotros no tenemos esa imagen presente, podemos confundir y podemos pensar que estamos simplemente participando de un rito y de un proceso de la iglesia que es como cualquier cosa, y no es así. Cuando estamos hablando de la Eucaristía, estamos hablando de, como dije anteriormente, el sacramento de los sacramentos. Por lo tanto, debemos tener la máxima reverencia cuando vayamos a participar de la Eucaristía. Aquí le puse dos fotos, espero que la puedan ver bien. De hecho, quiero hacer una aclaración. La foto superior a mi mano derecha, que aparecen los fragmentos en esa hostia, esa hostia no estaba consagrada. Esto yo lo saqué de un manual donde estuve estudiando, leyendo sobre los errores que se estaban cometiendo durante la Eucaristía, y mostraron en esta foto agrandada qué ocurría cuando la Eucaristía o cae en nuestra boca o cae sobre nuestras manos, dependiendo de la manera en que nosotros estemos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo. Como observarán, hay mucho particulado que se desprende. Por lo tanto, nosotros como cristianos y católicos creyentes sabemos que si esta hostia estuviese consagrada, o sea, ahí no es pan, lo que está ahí es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo estaría regado por todas esas partes. En la foto de abajo muestran a una persona recibiéndole la mano. ¿Okay? La hostia se ve completa, pero una vez la persona pasa la hostia a su boca, queda un particulado en sus manos. Y aquí yo quiero hacer un alto. Parte de esta conferencia era justamente traer parte de estos posibles errores o situaciones que se están dando, porque no estamos trabajando con cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos que evitar a toda costa todo tipo de profanación, todo tipo de sacrilegio. Nosotros, que somos los participantes, somos los llamados a que ese proceso se dé de la manera más honrosa, decorosa, con la mayor devoción, con la mayor fe. Yo personalmente he visto personas que cuando van a comulgar, una vez lo reciben, sacuden sus manos. Yo he visto personas que una vez reciben el cuerpo de Cristo, lo llevan a su boca, lo tratan como si estuviesen recibiendo un alimento común y corriente. Y no estamos recibiendo un alimento, queridos hermanos, lo que estamos recibiendo es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando recibimos a Cristo, debemos tener mucha precaución cómo lo estamos haciendo. Y algunos de ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué yo voy a hacer si yo voy a tal cosa? Bueno, voy rapidito porque serían demasiados ejemplos, sería demasiada información, pero rápido les digo. Si el sacerdote está entregando el cuerpo de Cristo y se le cae al suelo, el sacerdote lo recoge y el sacerdote lo comulga. Inmediatamente él llama a un ujier o llama a los acólitos, a los acompañantes, y traen un purificador que es un pañuelo, y traen agua y limpian cuidadosamente el área. Hay unos sacerdotes que dicen que lo que hacen es tomar ese particulado. Ellos tienen en la iglesia un tiesto. Esto es una de las tantas formas que lo hacen. Tienen un tiesto con ya tierra bendita y exorcizada, y depositan ahí cualquier particulado, y el agua con que se limpió también es depositada ahí para que regrese a la tierra. ¿Okay? Recuerden, eso está debidamente exorcizado y esa tierra está bendita. Es un lugar específico para ese proceso. Si a nosotros se nos cae, nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos recogerla y comulgar y llamar. Nosotros nos vamos a mantener ahí y hacemos también una comunión espiritual. Llamamos o informamos a cualquier asistente o al sacerdote, le indicamos que se nos cayó, y ellos van a venir y van a limpiar. En caso de que veamos que alguien pueda tomarla, y yo también lo he visto, que tomen la hostia, no la consumen y se la llevan, no vamos a formar un escándalo, porque no estamos para formar escándalo, pero podemos avisarle a uno de los ujieres, a un acólito o al mismo sacerdote. El sacerdote con cariño va y le va a decir, tiene que consumir la hostia. No estamos diciendo que la persona se la está llevando con mala intención. Posiblemente puede ser para un familiar enfermo, no sabemos, pueden ser muchas razones, pero no es lo correcto y no es lo que se debe practicar a la hora de comulgar. Todo ese tipo de errores se están dando en la iglesia. Y esto viene porque lamentablemente
después del siglo XV, cuando hubo la división en la iglesia, esto viene de Martín Lutero y Calvino, comenzó el debate que si realmente estaba o no estaba, si la comunión era un simple rito, un símbolo, o si realmente estaba el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Fíjense que el mismo Martín Lutero, aún con todo lo que ya conocemos que sucedió, no es parte de esta conferencia y no voy a entrar en el tema porque nos extendemos mucho. Aún el mismo Martín Lutero dijo que durante el tiempo que duraba la misa, que no es correcto, pero voy a decir sus palabras, Cristo estaba en la Eucaristía mientras duraba la misa, desde que comenzaba hasta que finalizaba. Y después de eso, ya Cristo desaparecía ahí. Eso está comprobado que no es así. ¿Okay? Calvino fue más allá. Calvino dijo, no, eso es simplemente es pan y es vino. Lo que estamos haciendo aquí es un rito. Eso fue lo que dijo Calvino. Esa es la diferencia entre los calvinistas, los luteranos y los católicos. Ellos celebran algo parecido, pero ellos entienden que lo que estás haciendo es un simbolismo. Por eso, ellos tratan a la Eucaristía como un simple alimento, como una simple bebida. Por eso a ellos les da lo mismo recibirlo en la mano que recibirlo en la boca, que echárselo al bolsillo o hacer cualquier cosa. Porque como es un símbolo, no tiene el verdadero valor de Cristo en carne, cuerpo y divinidad. Pues para ellos no hace sentido que nosotros tengamos tanta reverencia. Aquí les estoy mostrando una hostia que fue encontrada, según el reportaje que pude conseguir en 1996, que fue profanada. Se la encontraron aparentemente dentro de un candelabro, perdón. Y lo que hicieron fue que ella llamó al sacerdote, el sacerdote la recogió y, como le expliqué, la llevó a un lugar específico, purificaron la zona y tomaron entonces posesión de la Eucaristía. Se hace siempre un ritual. Lamentablemente hoy no sé si contemos con el hermano, se me olvidó el nombre ahora, que es exorcista y nos asiste mucho con los temas de la Eucaristía, Iván. Pero hay unos procedimientos para que la Eucaristía, cuando pasan estos errores, voluntariamente o involuntariamente, poder tomar acción sobre eso. Es importante que conozcamos que esas cosas están ocurriendo dentro de la iglesia para que nosotros podamos defender nuestra fe. Los padres y los doctores y santos de la iglesia siempre nos han advertido sobre los ataques que habrían sobre la Eucaristía, sobre Jesucristo sacramentado en cuerpo, alma y divinidad. De hecho, cuando Jesucristo establece la iglesia y le da ese poder a Pedro, le dice: Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte. O sea que desde el mismo inicio, la Iglesia Católica, específicamente el sacramento de la Eucaristía, ha estado bajo ataque. Es importante que nosotros conozcamos esta parte de la historia para que entendamos que todo lo que está ocurriendo allá afuera ahora mismo, poco a poco ha ido entrando y se está metiendo dentro de nuestros templos y casi ya está llegando hasta el Santísimo Sacramento del altar. Y nosotros como católicos estamos llamados, como bautizados, estamos llamados nosotros como personas confirmadas. El confirmado es un soldado de Cristo. Y como soldados de Cristo tenemos que estar listos para dar esa batalla espiritual. Como decía San Francisco de Asís, el hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. O sea, que cuando el sacerdote, repito nuevamente, impone sus manos y pronuncia las palabras, Cristo se aparece ante nuestros ojos. Y eso es un milagro que se da todos los días, desde que Cristo resucitó hasta el día de hoy. Si lo creemos o no lo creemos, eso va a depender de cada uno de nosotros. Pero eso es lo que la iglesia ha defendido, eso es lo que yo personalmente creo, y obviamente entiendo que todos los que están aquí en esta conferencia también creen que Cristo está resucitado, vivo y real en el Santísimo Sacramento del altar. Han ocurrido muchísimos milagros eucarísticos. De hecho, al menos yo leí 7 personas, entre ellos laicos y santos, que vivieron desde años, décadas, y una persona que tuvo 50 años solamente sobreviviendo de la Eucaristía. Personas con ciertas condiciones y lo único que recibían de comer era el cuerpo y la sangre de Cristo. Si eso no es un milagro de que Cristo está presente, verdadero y real en el sacramento del altar y que Cristo es la vida, yo honestamente no sé qué poder hacer un milagro. Aquí tenemos una foto de ese
de la carne del corazón completo en su estructura esencial. Perdón, esto es una foto de un milagro eucarístico que ocurrió en el siglo, me parece que fue en el siglo VIII. No recuerdo bien ahora, he leído tantas cosas, pero parece que fue en el siglo VIII. La iglesia lo pasó por todo la experimentación, estudio, y encontraron que el tejido, bajo microscopio, era tejido de un corazón y que el tipo de sangre era el tipo de sangre AB positivo. Así que la iglesia ha sido bien cuidadosa, y cada vez que se dan estos milagros eucarísticos pasa por un proceso larguísimo, y para que nosotros nos enteremos, pues obviamente pasa algún tiempo, porque la iglesia es bien cuidadosa tanto para estos eventos como para las apariciones de la Virgen, o como para beatificar y que una persona pues reciba la santidad. Otro de los padres de la iglesia, San Agustín, decía que nosotros debemos reconocer en el pan lo que estaba en la cruz y en el cáliz lo que emanó del costado de Cristo. Palabras que son bien importantes para nosotros. De manera que nosotros, la iglesia nos está llamando a proteger la Eucaristía como el don divino que fue dejado por el mismo Jesucristo, y como explicamos al principio según la lectura. También nos está llamando a que evitemos esa indiferencia en el rito eucarístico, porque ese es un don de fe. Ahí Cristo está presente. Yo ya no encuentro honestamente palabras para poder explicarle porque hay hermanos que me han preguntado, que son de otras religiones, ¿por qué ustedes celebran la Eucaristía? ¿Qué ustedes entienden que está allí? De hecho, estuve leyendo y hubo un sacerdote que tuvo una experiencia bien impactante cuando le estaba explicando a un hermano musulmán qué era la misa y qué era la Eucaristía, y lleva a esta persona que practicaba la religión, que es musulmán, le dice, bueno, aquí este es el sagrario y Cristo está aquí presente. Y la persona se voltea y le dice al sacerdote, y si Cristo está presente aquí y ustedes dicen que es el Salvador, ¿cómo es que toda esta gente que está aquí en la iglesia no está con su cabeza en el piso arrodillado? Para que ustedes entiendan el concepto. O sea, otras personas que están fuera de la iglesia comprenden la magnitud y la importancia de un Cristo vivo y resucitado que se nos da a nosotros, y nosotros estando dentro de la iglesia posiblemente no estamos comprendiendo ese gran mensaje. De manera que también estamos llamados a defender, a promover y a vigilar por ese gran regalo que Cristo nos dejó en la Eucaristía. ¿Sí? Continuamos. Ya estamos casi finalizando y resumiendo. Podemos minimizar los efectos de la costumbre y la repetición por medio de nuestra participación activa de los signos visibles e invisibles. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros debemos participar más activamente leyendo, estudiando, buscando, teniendo un guía espiritual, tratando de que todos esos signos visibles e invisibles vayan creciendo en nosotros. La única manera de no crecer en algo que le interesa es buscando, y ese paso lo tenemos que dar nosotros. También debemos tratar de evitar, yo sé que a veces la costumbre en el ser humano es algo difícil de controlar, pero cuando nosotros hacemos algo repetidamente por muchos años, poco a poco comenzamos a caer en esa indiferencia y lo hacemos de manera automática. Así que tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución, hermanos. Cuando nosotros vamos a celebrar, y repito, estamos celebrando, no tomamos misa, porque tomar es como decía ahorita, yo tomo cualquier cosa, tomo este vasito de agua, tomo cualquier cosa que... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una participación real, verdadera, con fe, con esperanza, sabiendo que el que está allí es Cristo resucitado. Por lo tanto, tenemos que defender nuestra fe de manera activa, agarrados de la tradición, de la liturgia y el magisterio. Tradición, como ya les dije, es todo lo que se nos ha pasado. La liturgia es todo lo que está escrito. El magisterio es todo lo que se nos enseña a través de todos los libros que existen, ya sea el catecismo, el canon, la forma de hacer la misa, los misales, etcétera, etcétera. Tenemos muchas cosas. El detalle está en cuánto y cuándo nosotros queremos hacerlo. Y quisiera ya básicamente finalizar con dos frases de Santa Catalina de Siena, que fue una mujer, fue bárbara para sus tiempos. Estamos hablando del 1300, donde la mujer básicamente se escuchaba muy poco, y esta mujer tuvo la valentía, y ella dijo entre tantas frases,
Hemos tenido suficientes exhortaciones para estar en silencio. Gritad con 100,000 lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido por el silencio. Hoy en día esas palabras son bien reales. El mundo está podrido porque la verdad está siendo ocultada, porque ahora el ser políticamente correcto está haciendo daño, porque ahora cualquier cosa es cierta, cualquier cosa es aceptable. Estamos en los tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Otra de las grandes frases que ella dijo fue: si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Esas eran unas palabras duras, fuertes, en el 1380, máximo cuando venía de una mujer de la iglesia. ¿Sí? Si nosotros fuéramos lo que deberíamos ser, piénsenlo bien, prenderíamos fuego al mundo entero. Pero el creyente, el cristiano, el católico, hoy en día está siendo aplastado, está siendo censurado, está siendo callado, está siendo amordazado. Los ataques a la iglesia se han incrementado. Específicamente, ya se logró destruir la familia. Ya se logró que el aborto pasara a ser básicamente un derecho del ser humano. Barbaridad. Se han profanado iglesias y ahora básicamente el ataque está contra la Eucaristía. Los quiero dejar con esta última canción donde se resume básicamente lo que hemos hablado. Vamos a ver unas imágenes que nos van a recordar mucho desde los tiempos, desde que Cristo vino a la tierra, cómo el sacramento de la Eucaristía se debe celebrar. Les quiero dar un testimonio rapidito, porque parte de lo que hemos discutido anteriormente era, o sea, cómo la Eucaristía cambió mi vida o cómo yo llegué a tener una pasión especial por la Eucaristía. Bueno, primero es la lectura que les leí ahorita, la de San Juan, donde Jesucristo mismo decía: a mí me impactó tanto esa lectura que fue bien importante para yo seguir buscando y comprendiendo sobre la Eucaristía y poder prepararme para recibir a Cristo sacramentado. Y la segunda lectura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es la de los apóstoles que iban de camino a Emaús. Una vez Jesucristo resucita, cena con ellos, se muestra a sobre 500 testigos, le dice a los apóstoles que va a estar con ellos por el resto de su vida, y entonces cuando envía a los apóstoles a hacer su misión por la tierra, van estos dos apóstoles de camino a Emaús, y Jesucristo los va siguiendo y comienza y entabla esa conversación, y ellos no se dan cuenta que es Jesucristo. Obviamente ya Cristo resucitado, pues ellos no pueden reconocerlo. En el camino siguen hablando, y cuando llega el momento de la tarde, cuando ya se van a despedir, básicamente los apóstoles le dicen: quédate con nosotros, no te vayas, realmente la conversación ha sido muy amena. Y siguen hablando, y de momento cuando Jesucristo, que ellos no habían reconocido, comienza el momento de partir el pan, ahí es que ellos abren los ojos y reconocen a Jesucristo. O sea que tú y yo reconoceremos a Jesucristo, y lo reconocemos y lo vivimos cuando compartimos la Santa Eucaristía. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía,
milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Oh, gran prodigio de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cuando comulgamos nos unimos al Señor, formamos entre todos la familia del amor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Palabra hecha pan, que nutres la confianza en la promesa de que tú estás con nosotros. Pan que nos da entusiasmo y valentía para predicar tu evangelio a todo el mundo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. 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 Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
Bueno, queridos hermanos, yo espero que con esta pequeña reflexión que hemos tenido en esta noche, podamos comprender y le demos las gracias a Jesucristo nuestro Señor, porque se quedó con nosotros como lo prometió. Se quedó en la Eucaristía, vivo y presente, con la oportunidad de recibirlo todos los días, o semanalmente, o de acuerdo a como cada cual pueda recibirlo, ¿verdad? De acuerdo a su facilidad y a sus condiciones. Ciertamente no hay otra religión en el mundo que cuente con esta bendición. Muchos tratan, y digo tratan porque hemos visto como las demás iglesias continúan dividiéndose en temas de fe, no se ponen de acuerdo. Sin embargo, la Iglesia Católica ha sostenido, se mantiene, promueve, promulga, defiende lo que es nuestro sacramento de los sacramentos. Jesús sacramentado, el pan de vida, Jesucristo vivo, que tú y yo lo tenemos accesible. Y es una pena que nosotros nos estemos perdiendo por cosas del mundo y por no renunciar a las cosas del mundo, esa gran bendición. Jesucristo está ahí y, como le dije, hay dos acciones que tenemos que tomar. El que viene a mí es lo primero. Él no lo va a hacer por ti. Tú tienes que ir a él. Segundo, el que cree en mí. Si nosotros vamos y nosotros creemos, todo lo que se pida se nos dará. Obviamente de acuerdo a la voluntad del Padre, porque a veces hay que saber qué se pide y cómo se pide. Así que con esto finalizo. Les doy las gracias a todos los que asistieron. Espero que haya sido de bendición y que sobre todo haya cambiado un poco tal vez nuestro concepto de lo que es la Eucaristía de Cristo vivo, verdadero y sacramentado, y que participemos con más fe, con más valor, y que cuando vayamos a la iglesia podamos hacerlo con ese entusiasmo y con esa devoción que Jesucristo se merece. Muchas gracias. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.